Radical Youth. Una juventud radical. Bienvenido, que es la que hay, corillo. Estamos contentos. Estamos de vuelta a un contenido más en Hablando Radical, aquí en Radical Youth. Estamos súper contentos por la acogida de las personas, de los jóvenes. Mano, agradecido. Esa es la palabra, agradecido. Mucha gente, ¿verdad? Comentándonos, mucha gente escribiéndonos. Este contenido me llegó, me ministró. De verdad que muchas gracias. Así que importante, vayan a nuestras páginas Facebook e Instagram. Allí nos consigue como Radical Youth. Nos puedes seguir, síguenos, comparte nuestros clips, comparte nuestros videos, ¿verdad? Porque más contenido como ese van a venir igual. En nuestro profile, usted va a nuestro file, va a encontrar allí el link que los va a llevar directamente a YouTube. Si no, nos consigue como Radical Youth en YouTube. Aquí en la descripción te vamos a dejar, ¿verdad?, cómo nos puedes conseguir. Suscríbete a nuestro canal, que es sumamente importante que te suscribas, dale like a nuestro contenido y compártelo con alguien para que de igual manera sea de bendición. ¿Qué es la que hay, ministro? Saludos, John Cepeda, ministro joven. Qué bueno estar nuevamente, ¿verdad? Aquí con el corillo, con el crew. Hay unos que están atrás, ¿verdad? Los que siempre nos ayudan. Así que saludos, espero que sea de bendición a sus vidas. Por ahí está Javier, ¿verdad? Que Gabriela le dio permiso de salir en este podcast. No diga eso, pues diga que no me deja. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Dios les bendiga. Y como siempre, nos reunimos para discutir el tema tabú. Y que no se atreve a hablar por ahí. Literal. Pero aquí estamos para despellejar esos temitas y que sea de bendición. Qué linda palabra, despellejar. Bueno, es importante que sepa que este canal, esto es lo más importante de todo el contenido. Este canal es producido por la gente de Haynes Design Studio. Esta gente son los duros. Si usted necesita un anuncio para su negocio, si usted necesita algún flyer, si usted necesita, ¿verdad?, que le graben algún contenido para su negocio también, oye, esta gente son los que son. Usted tiene que llamarlo al 787-923-3694. 923-3694 con la gente de Haynes Design Studio. Oye, prontito vienen más auspiciadores. Recuerden que se lo estoy diciendo. Viene algo chévere, así que estamos ready para eso. Pero como siempre digo, muchachos, es importante, ¿verdad? Nosotros, como ya hemos dicho en otros contenidos, en otros podcasts, hablamos temas relevantes, temas que son la norma. Hablamos temas que se hablan normalmente en la iglesia, pero nos distinguimos por hablar cosas que no son comunes en la iglesia, cosas que normalmente no se hablan. Así que, como siempre digo, nosotros emitimos una opinión, siempre la emitimos, pero nosotros tenemos que traer a la gente que sabe y conoce del asunto, porque no podemos emitir una opinión sin conocer lo que realmente pasa. Así que para nosotros es un placer, ¿verdad?, poder presentar en este podcast al pastor Juan Agosto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está? Estamos bien. Gracias por invitarme aquí a estar con ustedes. Eso es una experiencia bonita y creo que es loable la misión que ustedes tienen. Sí. Con toda la gente que los ve, los escucha, con los jóvenes, con todas las personas que nos puedan ver. Así que pegado y conectado, que lo que viene es bueno. Pégase ahí un poquito el micrófono, pastor. No, y me gusta porque usted es más joven que se ve de todos nosotros. Gracias. Estábamos ahí, ¿verdad?, hablando fuera del aire con el pastor, ¿verdad? Y este tema que traemos hoy, ¿verdad?, es sumamente importante y yo creo que pocas veces lo hablamos en las iglesias. Así que nosotros lo hemos puesto como tema, ¿verdad?, el peligro de las redes. El peligro de las redes. ¿Por qué el peligro de las redes? Porque, aunque usted no lo crea, esto, ¿verdad?, que ha sido una bendición, este aparatito ha sido una bendición. La realidad es que a la misma vez está poniendo en peligro la vida de muchos jóvenes, en peligro la vida de muchos niños, especialmente niños y preadolescentes, obviamente, que vienen subiendo y vienen creciendo, ¿verdad? Y es lamentable, ¿verdad? Porque pues pienso que son temas que se deben hablar en nuestra iglesia por eso mismo, ¿verdad? Porque pues son jóvenes que vienen creciendo y muchas veces estos jóvenes vienen con un daño emocional, con un daño físico y vienen gente creciendo totalmente rota. Y a veces hablamos de espiritualidad,
que para nosotros es sumamente importante, pero poca importancia se le da a estar sanos por dentro. Así que yo creo que este es un tema que se debe hablar. Así que, pastor, lo primero que queremos saber, obviamente, de dónde viene, quién es usted, quién es Juan Agosto. Sabemos que usted es pastor, pero queremos saber quién es Juan Agosto, a qué se dedica. Bueno, mira, yo trabajo ya por espacio casi de 20 años en la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Toda la vida he estado trabajando casos de investigaciones de fraude a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Y hemos trabajado casos importantísimos en el país. Pero aunque no trabajo casos directos con lo que tiene que ver con la pornografía infantil o casos de mal uso de los equipos electrónicos, hemos visto de cerca, en persona, esos casos. Los hemos visto a los que acusan, hemos visto a las víctimas, hemos visto los procesos judiciales y cómo se trabajan estos casos y cómo la gente pues cae en estas trampas, adultos y menores. Y bueno, pues ahí nos dedicamos a hablar un poco de este tema por espacio de ya más de 11, 12 años. Hemos estado en las iglesias específicamente hablando y ayudando a la gente que tengan cuidado, que haya prevención, a los jóvenes que se cuiden porque las leyes son bien duras con esto. Y bueno, pues ahí nos hemos desarrollado por más de 30 años investigando lo que tiene que ver con el fraude y las cosas malas en Puerto Rico. Pero también a través de lo que hacemos en la Iglesia del Señor hemos hablado de los peligros que conlleva lo que es el uso de la tecnología. Que son peligrosas, aunque son una bendición, son peligrosas. El pastor menciona que lleva 30 años, ¿no?, en ese ámbito laboral. Sí. Y pastor, yo quisiera preguntarte, Ajá. desde el día 1, antes de la trayectoria de esos 30 años, ¿usted esperó encontrarse con cosas con las que hoy día usted se ha encontrado? No, mira, yo no sé si ustedes saben lo que es un trompo. ¿Saben lo que es un trompo? Sí, Claro, sí, claro. Yo lo tuve que pensar para eso. Este más joven. Qué raro, qué raro. Pues yo jugaba esos jueguitos, jugaba con los trompos, jugaba con las canicas, jugaba con carritos que los jalábamos con un cordón. Eso ya no existe. Y en esa trayectoria inicial que yo comencé, vamos a decir, en la época de niño, pues eso eran los entretenimientos de nosotros. En este tiempo no es eso, el entretenimiento es otro y es muy peligroso el entretenimiento que le estamos poniendo a los niños en este tiempo. Y a veces papá y mamá no lo piensan, no lo creen, pero lo que yo puedo ver en los tribunales en Puerto Rico es para pelos. O sea, cómo niños tan pequeñitos están siendo atacados a través de la tecnología. Y jamás en mi vida yo pensé que iba a haber eso. Pastor, entrando en profundidad referente al tema que vamos a estar, ¿verdad?, estar discutiendo, ¿quiénes son las personas que acechan? Mira, no hay un perfil específico para uno identificar a un depredador sexual o un pedófilo, ¿verdad? Pedófilo y depredador sexual son dos cosas distintas. El pedófilo ataca a infantes bien pequeñitos. El depredador sexual ataca a cualquiera y puede atacar al hombre, puede atacar a la mujer, puede atacar a un niño, puede atacar a un adulto. Y esas personas, usted puede tener una idea por la forma en que caminan o que hablan o cómo se interactúan con los menores, pero realmente tú decir esta persona es esto, es lo otro, no es así de fácil, no es algo que tú lo puedas notar rápido, pero obviamente cuando uno está en el uso de la tecnología, esas personas van a salir, van a intentar penetrar los equipos electrónicos, los teléfonos, las tabletas, las computadoras, y lo próximo que van a hacer es coordinar una cita con ese menor. Y usted me va a decir cómo lo van a hacer. Lo hacen, le dicen que salga de la escuela, que salga del salón de clase, hacen un montón, un libreto para eso y atacan a nuestros menores. Y hay que advertir a los jóvenes que no confíen en lo que ellos están viendo en las redes sociales. La foto que está ahí, posiblemente de la persona que usted está hablando, si no lo conoce, no es lo que usted cree. En WhatsApp, en las otras aplicaciones como Snapchat y otras más que hay por ahí, las que salen en TikTok, todo eso, si usted no conoce a la persona, yo le aseguro que casi un 90% de lo que está viendo no es cierto. Exacto.
y usted va a caer engañado en eso. O sea, hay un modo, ¿verdad? Perdona, Pedi. O sea, hay un modo de ellos, de cómo, me imagino que cuando ustedes entran, ven unas conversaciones, ya hay un protocolo, quizá hay un perfil de cómo ellos se relacionan en comunicación, cómo... Sí, mira, las comunicaciones normalmente hablan en una comunicación normal que tú tienes. ¿Cómo estás? Tú le dices, bien, espero que tengas un sueño bonito esta noche, si fuera por la noche. Y el joven o la joven contesta, gracias, así espero. Y por ahí empezó. Ok. Después en el tribunal, esas conversaciones no son malas. Son conversaciones normales. Lo que pasa es que esa es la entrada para llegar a una conversación sexual más adelante. A la confianza, claro. Es el acercamiento. Esa conversación inicial que no tiene nada que ver se usa como evidencia para demostrar que esa persona tenía las intenciones de atacar sexualmente a un menor, por ejemplo. Y tú no vas a decir, si tú ves eso en el teléfono de tu hija, tú vas a decir, pues no hay nada malo ahí, no veo nada malo. Si lo ves y no te vas a preocupar. Pero cuando tú sabes que es una persona que tú no conoces, ¿quién es? A veces los muchachos ocultan. Es un amigo mío de la escuela y sabe que está hablando con un adulto. Hay veces que ese adulto se hace pasar por un jovencito de 15 años y eso lo hemos visto y hasta ponen fotos que no son de ellos. Y cuando la víctima cae en esas trampas y se hace la investigación, arrestamos a un señor de 50 años. Que era que se hacía pasar por uno de 14 o de 15 que estaba hablando con la hija tuya, por ejemplo. Y eso, papá y mamá, si no se ponen, ¿verdad?, a estar pendientes y a supervisar el uso de esa tecnología, te van a sacar a tu hijo o a tu hija de tu casa. Y eso es lo que yo he visto, ¿sabes? No estamos hablando de lo que dicen los libros, yo estoy hablando de la historia que pasa aquí en Puerto Rico, en cualquier lugar. Y qué bueno que hace ese detalle o darle ese entre paréntesis, ¿no? Que son casos que se ven normalmente. Ahora, el contenido pasado, hablábamos con Patricia, ¿verdad?, sobre la cuestión de la trata humana y todo lo demás. Ella dijo un dato interesante a una pregunta que le hizo una de nuestras compañeras, Calery. Recuerdo que Calery le preguntó cómo podemos proteger a nuestros niños de un perfil como el que mencionaba el ministro. Pero Calery dijo Patricia dijo, lo impresionante de la estadística es que dice que la mayoría de los niños que son abusados son por parte de familiares. Puede ser padre, en su experiencia. Obviamente hablamos de esto de las redes sociales, pero a través de las redes posiblemente pueda haber un acercamiento de algún familiar que no ha tenido esa valentía quizás de acercarse físicamente ante un familiar, y no sé si lo ha visto. Sí, no, mira, es que, y tienes razón, Patricia, en eso que dijo, la mayoría de los casos de abuso sexual son cometidos por personas que el menor no le tiene miedo, porque son sus tíos, sus abuelos, sus papás, su padrastro, es el maestro de la escuela, es el líder de deporte, es el policía que está en la Liga Atlética Policiaca, es el que está a cargo del equipo de voleibol o de baloncesto, el deporte que sea. Y ese menor no se siente extraño, ¿saben? No podemos pensar que el que va a atacar a un menor de edad es una persona desconocida para ese menor. Porque de pronto ese menor se va a asustar, va a buscar ayuda y el depredador sexual no quiere que eso ocurra. Han ocurrido casos de esa naturaleza, pero son los mínimos. La mayoría de los casos que se han llevado en Puerto Rico a nivel estatal y a nivel federal son de gente que la víctima conoce. Y por eso es que cae en esas trampas, en esas garras, porque no tiene temor de hablar y de compartir historias y compartir temas, porque es una persona con la que ese menor se siente bien y en confianza de hablar. Y la mayoría de esos casos comienzan a través de una red social. Yo me pregunto... textos, lo que es WhatsApp, por ejemplo, y comunicaciones donde la persona pues penetró esa cuenta de esa red social y comenzó una conversación por ahí. Y al cabo de un tiempo, pues entonces llega a la parte final, que era la que quería el adulto. El menor no sabe que va a pasar eso. El adulto va acomodando la información para que la persona caiga en sus brazos de una manera que cuando ya está, no se pueda salir. ¿Desde qué edad usted recomienda que un menor... Bueno, es que es increíble, ¿verdad? Porque yo obviamente
y se lo comentaba también a Patricia, mira, yo tengo una hija de 4 años, mi hija pocas veces tiene contacto con un celular. Obviamente que nosotros estemos, casi siempre mi hija vive obsesionada con ver fotos de cuando ella era chiquita. Es como que cuando único le damos el celular. Pero de momento hay una ola de muchachos, y lo digo porque mi hija está en el colegio y a veces yo veo nenes de 7, 8 años con un teléfono. O sea, ¿desde qué edad? Que si hubiera una regla, porque entiendo que no la hay, pero una recomendación, desde qué edad un joven puede ya tener un teléfono en la mano, porque... Mira, yo te diría por lo menos 16 años para arriba. 16 años para arriba. Un joven, un menor, un adolescente, con un teléfono que tiene acceso a internet en las manos, un equipo, puede ser una tableta, una computadora, es lo mismo que tú dejar a tu hijo solo en la calle. Es lo mismo. Wow. Es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que como está en mi casa o está en una esquina y lo que tiene es un aparato electrónico, nadie le va a hacer daño por ahí. Eso es una mentira, eso es una falsedad. Tú estás dejando a tu hijo solo en una calle virtual donde él tiene interacción con gente que no conoce y está viendo cosas que en su casa él no va a ver, porque papá y mamá posiblemente no van a llevar lo que tú puedes ver a través de un equipo electrónico, no lo va a ver en la casa, pero ahí en ese equipo electrónico tiene acceso a todo eso y estamos dejando que él decida y analice si lo que está viendo está correcto, si está bien o no está bien, y lo dejamos solo. Y nosotros después vemos personas, muchos de estos casos donde hay un individuo adulto que ha atacado a un menor de edad, casi todos esos casos comenzó por una comunicación electrónica con ese menor, aunque sea familia, aunque sea el tío, le escribe, mira, voy a estar en mi casa, ¿quieres venir para acá? Y por ahí comenzó. Entonces, nosotros no podemos pensar que porque el nene está en la casa, no le va a pasar nada. Eso es un error garrafal que podríamos cometer los adultos, porque estoy dejando que mi menor esté en comunicación con personas que él no conoce y que nosotros no conocemos como padres tampoco. Y están expuestos, porque de ahí viene la forma de yo pedirte una foto. Sácate una foto sin ropa, envíamela por el teléfono. Exacto. Papá y mamá no te van a ver. Es un error dejar al niño, al adolescente, dormir en su cuarto con el teléfono allí. Eso no debemos hacerlo nunca. Y eso, y comentábamos, creo que fue también contenido pasado, a veces tuve menores de 13 años, por ejemplo, por darte una edad, porque es lo que aparenta. Porque eso es otra cosa. Las redes creo que es desde los 18 años que tú puedes tener redes sociales. Eso absolutamente están mintiendo. Bueno, en Facebook es 13 años para arriba. Wow. 13 para arriba. Hay 13. Es muy pequeño, pero Facebook, y eso tiene una explicación, y es que hay una ley federal que se llama Children Privacy Protection Act, que prohíbe que una empresa, un negocio, un comercio tenga interacción y le pida información personal a un menor de 13 años. Es un delito. Y entonces el amigo tuyo, Mark Zuckerberg, puso en Facebook en un momento dado, vamos a eliminar todas las cuentas de Facebook que los usuarios sean menores de 13 años. ¿Por qué lo hizo? No fue por decisión propia, porque yo quiero proteger esto. Es que la ley se aplicó y entonces él era responsable, porque en Facebook tú tienes que poner, te piden información, tu seguro, tu fecha de nacimiento, te piden tu correo electrónico, te piden otra información que para un niño es ilegal pedirla. Pero él tuvo que eliminar eso. Mira, eliminaba 20,000 cuentas diarias. Eso fue en el 2011. 20,000 cuentas diarias porque estaba lleno de menores. Los menores siguen teniendo cuentas en Facebook. Eso es lo que iba a decir. Porque hay unas mentiras que se ponen ahí. Pues exacto. Y cuando yo hago esa pregunta en la conferencia que doy, todos los padres me dicen que el nene fue el que puso la fecha de nacimiento. Eso es mentira también. Pero eso no es ilegal. La puso papá. No la puso el nene, la puso papá. Wow. Pero eso no es ilegal. O sea, el hecho de que mi hija tenga, por darle un ejemplo, 14 años y mi hija tenga una red social abierta, la cual yo no... Por eso, la empresa la multan si encuentra que hay un menor de edad conectado con una cuenta. Okay. Pero ¿qué pasa? El menor está conectado, pero dijo que tenía 20 años. Entonces
entonces la empresa no es responsable de eso. Claro. Porque quien puso la información fue alguien que le mintió al sistema. Ok. Y esto a veces yo lo presento en la conferencia. Le digo, mira, el nene le dice a papá, tengo que abrir una cuenta en Facebook porque los amiguitos de la escuela están comunicándose por ahí. Cualquier cuento puede ser verdad, puede ser mentira. Y entonces, cuando ponen la fecha de nacimiento del nene, el sistema te dice, no se puede porque es menor. Sí, que la compañía de Facebook se deja llevar por la información, ¿verdad? Que sale. Sí, Si sale claro. el 90, 95, pues tú dices, pues no es un menor porque ya tiene cierta edad. Pero entonces papá dice, pues pon la mía. Ok. Es un Que irresponsable. tiene esto. Sí. Wow. Facebook te abre la cuenta, celebra, tira globos y cosas. Sí. Gracias, pues bienvenido, nuevo usuario. Y tú, papá, le acabas de enseñar a tu hijo que mentir tiene privilegio. Exacto. Y eso atenta contra lo que hacemos aquí en la casa de Dios. Y se Contra acabó, la vida espiritual. y se acabó la privacidad también de... No hay privacidad de ninguna clase, en ninguna red social. Usted puede poner todas las contraseñas que sea, sepa que no hay privacidad en ninguna de esas redes sociales. Su información está expuesta y la maneja otra persona. Ajá, está asustado, yo lo sé, pero está... Suave. Ya, Préndelo. yo quisiera ir un poco más dentro. Al comienzo decíamos que este tema no se... Sí. No sé si Javier nos va a conseguir unas bateritas ahí a ver si... Ajá. Hablábamos sobre que en la iglesia no hablaban este tipo de temas. ¿Por qué usted cree que no se habla? Pues mira, lo que pasa es que poco a poco han ido abriendo. Hay mucha gente que le tiene miedo al tema. Hay mucha gente que, pues, cuando tú le dices que vamos a hablar un tema que no es bíblico, ¿verdad? Que no es tema teológico, pues las personas dicen, la iglesia está para hablar de la Biblia. Sí, pero nosotros no vivimos en una burbuja, ¿sabes? Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de pecado, que estamos expuestos a ese pecado de 20,000 formas distintas. Y uno como líder de una iglesia o pastor de una iglesia tiene que preocuparse por enseñar a sus feligreses de todo lo que les rodea en el mundo, de manera que los proteja, que no caigan en esas trampas. A los niños les tenemos que explicar esto. El niño desde 3, 4, 5 años hay que enseñarle que esto es bien peligroso. A los jóvenes, mira, los niños y los jóvenes que son menores de 18 años son víctimas en estos casos. Pero el adulto es el victimario y el adulto va para la cárcel si ataca a un menor de edad. Entonces hay que enseñarle esto tanto a los menores como a los adultos, porque hay que evitar que este sea víctima y hay que evitar que este sea el malvado que atacó a un menor de edad. Eso hay que hablarlo en las iglesias, como dicen por ahí, que son quitados. Así es. No tienen miedo, no está asustado. Entonces, pastor, ¿usted nos puede confirmar que este tipo de casos que estamos hablando se está dando en las iglesias? Se da en las iglesias. Yo he visto varios casos, muchos casos que se dan hasta en las congregaciones. De personas, mira, los otros días pusieron en los noticieros un pastor predicando en el púlpito diciendo que hay que rechazar las obras de la carne, que las obras de la carne están afectando nuestra vida, y lo acusaron de tener relaciones sexuales con una jovencita de 13 años, al pastor, cuando visitaba a uno de sus feligreses que estaba enfermo en la casa. Entonces, y la prensa va a utilizar eso para darle en la cabeza a todo el mundo cristiano, ¿verdad? Claro. Porque va a decir, esto es lo que pasa en las iglesias, y eso fue un caso. Pero como tenemos tanta gente, ¿verdad? Y tantos asuntos pasando, y la iglesia es un lugar donde tú hablas de hacer las cosas bien, pues nos van a dar más duro cuando sale un caso de eso. Pero hemos visto gente que predicando en las congregaciones, y después cuando viene la administración empiezan a preguntarle a la persona ¿por qué tú pasaste la oración? La persona lo más seguro le dice, tengo un problema de pornografía, una jovencita. Ujú. Y eso pasó aquí en Puerto Rico, y el predicador le pidió el número de teléfono a esa jovencita y después empezó a llamarla para que le enviara fotos sin ropa. Wow. Cosas como esas, tú sabes. Nosotros en la iglesia, el hecho de que los jóvenes o los niños estén en la iglesia no quiere decir que están exentos de que sean atacados. Hay que protegerlos y hay que enseñarle a los muchachos que cuando ellos vean algo extraño, que siempre hablen con papá, con mamá, con un adulto, con el pastor, con alguien que los pueda proteger. Porque una de las cosas que hacen estos individuos es que amenazan a los menores. Le dicen, si tú dices algo, yo voy a matar a tu abuela. Y ese menor, por proteger a su abuela, Claro. por no Miedo, hacer por miedo. algo adicional, se sigue sometiendo al maltrato
o a la trata humana que le están haciendo que no lo sabe, Claro. a la violación sexual a la que está siendo sometida. Y yo siempre le digo a los menores, cuando usted le pase algo, llame siempre a papá o a mamá, busque ayuda de un adulto, o si no, llame a la policía o llame. Yo le daba un teléfono de la agencia de Homeland Security en Puerto Rico, son teléfonos que están 24 horas, que cualquier persona puede llamar ahí. Y si es un menor que está llamando, ellos van a ir a rescatarlo. En el tema de la trata humana, pastor, se hablaba que mayormente sucedía en el área metro. ¿Hay un alto por ciento del área metro o Puerto Rico, Estados Unidos? Yo te diría que es un poco más allá del área metro, donde se ve. Lo que pasa es que uno no conoce estos casos, pero se da mucho en el centro de la isla, porque las personas piensan que la vida es así. Tienes una dama encerrada en una casa y el que hace todo afuera es el caballero, es el que va a hacer compras, es el que sale a ver la gente, pero la persona está en la casa, o una persona tiene 2 mujeres o 3 mujeres y entonces tienen el maltrato físico y los mantienen encerrados, y como están en un barrio que no tienen acceso a los sistemas públicos, a la policía, pues esa gente está sufriendo. No los vemos esos casos, no llegamos, la policía quizás no llega allá, pero se da mucho porque uno oye las historias del área rural donde los servicios que el gobierno normalmente ofrece no llegan así de rápido, y hay sufrimiento grande en esa población que vive en el centro de la isla. Hablando de específicamente de esto de las redes también y de los abusos, la norma es que se encuentren depredadores que en su mayoría son varones tratando de abusar de niñas, ¿verdad? Sí. Y aprovecharse. ¿Ha tenido casos que sea al revés? Casos que sean de mujeres tratando de obviamente... Oh, sí. Tú lo que tienes que hacer es entrar al registro de ofensores sexuales de Puerto Rico y vas a ver un montón de mujeres ahí que están puestas como ofensoras sexuales. Algunas son por maltrato de menores, porque el registro incluye casos o delitos de índole sexual, pero también de maltrato de menores. Pero vas a ver fotos de hombres y de mujeres. Las mujeres son menos, porque esto mayormente son los hombres los que están atacando a niñas o a mujeres, pero hay mujeres también que lo hacen. Nosotros tuvimos un caso reciente aquí en Puerto Rico de una maestra que tuvo relaciones sexuales con un estudiante en Mayagüez. Sí, exacto. Se lo llevó para un motel por allá y la acusaron, ¿verdad? Porque el niño se montó en el carro de ella, y eso hay un delito federal que se llama transportación, y la acusaron. Y hubo otra en San Lorenzo, que era otra maestra también, que también abusó de otro niño, y la llevaron al tribunal, procesaron el caso, salió culpable. Son mujeres, sí, que han atacado a menores varones, ¿verdad? Así que hay de los dos. Claro, la ofensiva mayor es de los hombres, y lamentablemente niñas y niños caen en esos ataques de esos adultos hombres, porque hay algunos que no discriminan si es nena o nene, ¿verdad? Atacan igual que sea nena o sea nene, pero la mayoría son hombres. Pero no descartan, las mujeres también participan de eso. Claro. Nuestro rol como iglesia, porque yo le comentaba a Patricia, de hecho, muchos de estos temas, como dijimos al comienzo, no se hablan en la iglesia, ¿verdad? Porque pues, nos importa más nuestra espiritualidad. El detalle es que trabajar con nuestra espiritualidad, debemos trabajar con nuestro interior primeramente, ¿verdad? Para, obviamente, poder ser un ser, complementarnos con Jesús, ser uno en Cristo, ¿no? Pero por alguna razón, ¿verdad? Estos temas, pues, no se le da importancia en la iglesia. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, y cuando representamos la luz, inclusive somos la luz para los que no tienen voz, para los que no pueden alzar su voz o se esconden, ¿verdad? Por el miedo que usted comentó, por el miedo de ser delatado, por el miedo de que la gente se burle de sus condiciones, por lo que sea. ¿Cuál es nuestro rol como iglesia? O sea, nuestro rol como iglesia ante esto. Bueno, mira, la iglesia tiene que trabajar con la parte espiritual, como tú hablas, con la educación, pero estos temas los tienen que tocar. Esto es una obligación que cada congregación, cada pastor que tenga una congregación a su cargo, tiene que tocar estos temas en su iglesia. Mira, un ejemplo. Yo tengo que tomar medidas de prevención. Por ejemplo, ¿dónde están los baños? Eso lo uso mucho en la conferencia. ¿Dónde están los baños en esta iglesia, en este templo? Y las personas dicen, bueno, están en tal sitio, en tal lugar. Tenemos a alguien que pueda estar pendiente que si un niño entra al baño no entra un adulto detrás.
Eso pasa y la iglesia tiene que proteger a sus niños, ¿verdad? De que no pase esto. Si yo tengo un grupo de niños y tengo un grupo de maestros que trabajan con los niños, esto es prevención. Claro. Yo debería pedirle a esos maestros que todos me traigan el certificado de la ley 300 del gobierno. Si eso significa que ese maestro no está en el registro de ofensores sexuales. Ujú. Yo le estoy demostrando a la comunidad que los hijos de ellos que están protegidos y que la iglesia busca la manera de proteger a sus niños. Exacto. Si yo tengo un vehículo de pasajeros que voy a buscar una guagua, ¿quién es el chofer que guía esa guagua? Ujú. Ese chofer está capacitado para andar con una jovencita de 12 años a las 12 de la noche y que es la última que va a llevar a su casa. O sea, ¿cómo yo le garantizo a la feligresía que yo me preocupo de que todo lo que se haga en la iglesia, las personas que vienen, grandes y pequeños, están protegidos? Los campamentos que se hacen, ¿qué seguridad yo tengo? Que mi hijo, que lo voy a dejar ir allí para que se goce con los hermanos en el campamento, no le va a pasar nada allí. Claro. Nadie lo va a atacar. Mira, no tenemos aquí un policía con cada uno para evitar que eso pase. Claro. Pero yo tengo que tener unos mínimos de seguridad para toda la gente que está bajo el cargo de un pastor, de una Claro, congregación. claro. Tengo que tomar medidas de prevención, por lo menos que garanticen que las personas van a estar seguras. Es un mínimo, no es que lo hagamos todo. Ujú. Si aún así ocurrió algo, pues habrá que trabajar con eso, ¿verdad? Claro. El pastor tendrá que referir lo que haya ocurrido a las autoridades, habrá que trabajar con las víctimas y no estamos exentos, ¿sabes? No, exacto. Yo he visto casos donde violan niños en los baños de las iglesias. Wow. Y han acusado a la persona y era uno de los feligreses que se sentaba en el banco. Y entonces el pastor tiene que tomar acción inmediata, es decir, no, vamos a parar esto, vamos a referir. Hay una ley, ahora es la ley 57 del 2023, que obliga a cualquier adulto, no tiene que ser el pastor, cualquier adulto, que reporte a las autoridades cuando tenga la mera sospecha de que un menor de edad está siendo abusado, está siendo expuesto, algo está pasando con él. No tiene que tener la evidencia, ¿sabe? No es que me diga, no, es que yo quiero ver la foto, no. La ley dice, si usted tiene la mera sospecha de que eso pasó, refiéralo a las autoridades y las autoridades son las que van a determinar si en efecto hubo un acto ilegal o no. No nos toca a nosotros, ni al pastor, ni al presidente. La obligación de la ley es que nosotros lo reportemos, que se refiere a ese asunto, Claro. para que las autoridades trabajen. Y esas cosas, la iglesia tiene que hacerlas y tiene que enforzarlo, ¿sabe? Tenemos que ser firmes en esto, no importa quién sea, que es el hijo de fulano, que es el hermano de fulano, no importa, porque tenemos una responsabilidad que sobrepasa la confianza de la gente que nos está viendo afuera. Y a veces ser hasta sabio, mano, porque es una cuestión de... Mira, yo trabajé con los jóvenes de la iglesia, de nuestra iglesia, por 4 años, 5 años, si no me equivoco. Y yo recuerdo que en las ocasiones donde algún joven, sea varón, o sea, mujer, ¿verdad? Me decía, mentor, yo me quiero reunir con usted. Yo a todas las reuniones me llevaba a mi esposa. Muy bien, así debe O ser. sea, exacto. Así debe ser. Hablo de eso, de tener esa sabiduría y entender que muchas veces los problemas que acarrean o que nos buscamos a veces son irresponsabilidades de nosotros, hermano, de no tener ese entendimiento, esa sabiduría de tú decir, mira, tengo que cuidarme, yo inclusive en la iglesia donde yo crecí, mi pastor decía, Nicolás Quiñones, que si él pasaba por la farmacia y veía una hermana que estaba a pie, lo siento. O sea, a duras penas, o sea, yo no me voy a parar, ¿verdad? Porque a veces uno, pues quizás la intención de ayudar, Sí. pero a veces el testimonio de uno, ¿verdad? Va por encima de muchas otras cosas, ¿verdad? Que no se les da importancia, mano. Y yo creo que como iglesia nos tenemos que preocupar por estos temas. Es así, y si tú le demuestras a la comunidad que tú tienes esos controles, tú estás ganando. Tú estás mandando un mensaje contundente. Mira, aquí protegemos a la gente, protegemos a los niños, protegemos a los adultos. Si tú tienes un vehículo de pasajeros en la iglesia y vas a buscar los niños, no debe ir el chofer solo. Tiene que ir otro adulto, Exacto. debería ir una dama con ese chofer, porque uno piensa dos cosas. Un niño se puede inventar una historia, pero esa no es la más que ocurre. La más que ocurre es que el chofer amenazó a los niños se quedaron callados, nunca dijeron nada, hizo su maldad. Y no puedo yo, como iglesia, dejar esa puerta abierta, descuidada. Claro. Tengo que proteger. Y yo Claro. tengo que dar un paso al frente
para decirle a la ciudadanía y a la iglesia y a la comunidad que en esta iglesia tenemos unos controles para evitar que esas cosas pasen. Claro. Si pasan, pasaron, pero tenemos controles, ¿verdad? Claro. Y después se trabajará con el asunto en lo que tiene que ver con los referidos y las investigaciones que se hacen. Pero la iglesia tiene que demostrar que tiene controles con la gente que tiene a su cargo. Eso tiene que hacerlo y hay que decirlo, hay que demostrárselo a la gente para crear esa confianza de que en esa iglesia es un buen sitio para ir. Pedi, yo Wow. estoy frío, Pedi, aquí. No. Estoy frío. Incluso, y no sé si Alay pueda callarme. La idea de este podcast no es que la iglesia coja miedo. La iglesia del podcast no es que desconfíen en la gente. La iglesia del podcast es que los responsables de la iglesia tomen esa iniciativa de que si no estás tomando este tema en serio, ten la responsabilidad de poner en marcha, como decía el pastor, todo eso que él acaba de mencionar, porque estoy seguro que pastores, responsables de iglesias, no saben y está pasando por su mente que esto está ocurriendo, pero está pasando. Claro. Está pasando y como dice el pastor, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y cuidarse uno. Y volvemos a lo mismo. O sea, la espiritualidad en nuestra vida es sumamente importante. Pero necesitamos trabajar con aspectos emocionales que posiblemente van a impedir dentro de una iglesia que la comunidad de jóvenes que nos sirven o la comunidad de jóvenes que está entre nosotros sea sana totalmente. Desde pornografía, porque está bien, fine, hablamos de redes y todo lo demás, pero el pastor menciona algo bien importante. El que tiene este aparatito ya automáticamente tiene acceso a lo que es la pornografía. Es decisión, como decía el pastor, de cada cual. Si toma esa decisión de acceder o decir, mira, no, o sea, esto no es para mí. Y fuera de cámara, el pastor nos comentaba que, no sé si puede mencionar nuevamente, la edad que bajó a que tienen acceso a la pornografía. Mira, he hecho varias encuestas cuando voy a dar algunas conferencias en algunas congregaciones y lo hago como, no es una encuesta científica, como cualquiera de esta gente que se dedica a eso a hacerla, pero le doy un papelito a los juveniles, a los más chiquitos, y les digo, ¿usted tiene celular, sí o no? Marque aquí, ¿tiene tableta, sí o no? ¿A nombre de quién está? ¿De papá, de mamá? Y después les digo, ¿usted ha visto pornografía aquí? Me dicen sí o no. ¿A qué edad? 6 años. Wow. 6 años. Y cuando, mira, yo fui a una iglesia que dio una charla a los pequeños, a los jóvenes, a los juveniles, un día, y al otro día le di la charla a los papás. Yo le pregunté a los menores eso. Saqué el resultado, hablé con mi esposa, siempre voy con mi esposa, y es bueno hacerlo siempre así. Sí. Y entonces ella tabuló todo, me dio el resultado. 86% de los jóvenes que estaban allí habían visto pornografía a través del aparato que papá le dio, que tiene en sus manos. Cuando yo les pregunto a los papás, si ustedes creen que su hijo o su hija ha visto pornografía, todos dijeron que no. Todos dijeron, no, mi hijo no. Mi hijo no. Y yo tuve que decirle, pues yo quiero darle una mala noticia. Yo encuesté a sus hijos ayer y el 86% de ellos dijo que había visto pornografía por el aparato que usted le puso en las manos a él. ¿Y qué es? ¿Falta de supervisión o queremos taparnos los...? No, es que no supervisamos. Yo le entrego esto. ¿Cómo que tú te llamas, hijo? John. Perdona que cogí tu No me preocupes. Me lo o sea, pide, que si no me lo llevo. Sí. Tranquilo. Mira, yo le pongo esto en las manos a un menor de edad y creo que resolví un problema grande porque el nene se queda quieto aquí. Ujú. Aparte de esos problemas que ocurren con los menores, yo quiero que la gente sepa, yo estoy alterando las neuronas de mi hijo pequeñito cuando le pongo esto en las manos, él no está capacitado ni siquiera para ver la claridad de esta pantalla. Ujú. Hay un estudio que hizo la Asociación de Oftalmólogos en Puerto Rico que están asombrados porque la cantidad de adolescentes que está yendo a recetarse espejuelos es una cosa horrible. Y eso viene de la brillantez de estas pantallas, de las tabletas y de los teléfonos y las computadoras, porque esto le afecta la visión. Entonces, veo nenes de 2 años, de 3 años, con un aparato de eso. Y papá y mamá no saben que esto se le gradúa a la brillantez, no saben que eso hay que bajarlo para evitar que ese menor se afecte. Y los estamos dañando desde pequeños, los estamos dañando, los estamos ¿verdad? Alterando su crecimiento, sus cerebros, lo que es el cerebro de ese menor todavía no está capacitado para asimilar lo que está viendo ahí.
Pero nosotros creemos que sí, y con él se queda quieto. Imagínate si está viendo en una pantalla con alta definición imágenes que le gustan, que son buenas, no son malas, pero lo estoy exponiendo a una luz que le afecta a sus ojos. Después de eso, cuando están subiendo un poquito de edad, empiezan las curiosidades. Vamos a ver qué se ve ahí dentro. O los compañeritos de escuela viendo pornografía ahí dentro, porque a veces te la tiran, te envían los correos, te envían las fotos y tú viste eso y ahora qué hago. Y yo quiero que la gente sepa que la pornografía es como la droga. La pornografía crea adicción y la pornografía hace que tu cerebro segregue una sustancia química que se llama dopamina, que es la que produce placer. Y cuando esa sustancia se está segregando en el cerebro, el que está viendo lo que está viendo que produce eso, se quiere quedar ahí, porque se siente bien, se siente en un ambiente cómodo, aunque lo que esté viendo sea pecado delante de Dios, pero no están pensando en eso. Están pensando en la reacción de su cuerpo. Y eso es muy dañino para nuestra gente, jóvenes y adultos. O sea, aquí no estamos hablando, pero los jóvenes que no tienen control y que sus cuerpos están experimentando cosas nuevas, se van a quedar pegados ahí y van a tener problemas después. Pastor, y es complicado porque yo tengo mi nena en un colegio y el colegio, una de las cosas que te pide es que es una tableta. Una tableta, literal. ¿Sabes? Todo es por ahí, las notas, los trabajos, todo. ¿Sabes? Obviamente hay diferentes formas, ¿verdad? Aplicaciones para uno bloquear cierta entrada Safari, ¿verdad? En este caso sí es una iPad. Pero es complicado porque como estamos viviendo en una era súper tecnológica, nuestros hijos por los colegios, ¿verdad? O el lugar donde puede ser pública, que también, ¿verdad? Las dan. Están expuestos. Obviamente nosotros tenemos turnos 8 horas, 7 horas, ellos están ese mismo tiempo en su escuela. A lo mejor el maestro tiene 30 niños, no van a tener, ¿verdad?, la capacidad de estar pendientes. O sea, ¿qué nos toca a nosotros como padres cuando ellos lleguen a verificar las tabletas, la historia de las búsquedas? ¿Cuál es el proceso a seguir? Hay aplicaciones para revisar eso. De hecho, hay una ley federal que se trabajó el año pasado. No he conocido que la hayan aprobado, pero va dirigido a que si tú vas a comprar un aparato electrónico para un menor de edad, la compañía que te va a vender el aparato tiene que ponerle un parental control a ese aparato. Eso es obligado. No sé si está aprobado todavía. Sé que en el 2023 y 2024 se estaba analizando para el Congreso de Estados Unidos para requerirlo. Yo tengo la impresión de que debe estar en la parte final de aprobación. Eso es algo positivo porque ahora no depende si tú lo quieres hacer. Ahora es que el que te vende el aparato tiene que instalárselo si tú vas a darle ese equipo a un menor de edad. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy seguro que muchos papás van a decir, no, eso es para mí. Porque el nene le va a decir, papi, no le pongas eso porque si no, no puedo hacer las asignaciones, cualquier cuento. Pero la única manera que usted puede trabajar con eso es poniéndole esas aplicaciones. Yo tuve mis hijos con teléfonos cuando tenían 14 años, muy temprano. Pero yo, a través de la compañía que yo tenía de teléfono, yo le bloqueaba el acceso a internet de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cuando estaban en la escuela. Cuando salían de la escuela, les dejaba el acceso a internet hasta las 9 de la noche o las 10, que yo me acostaba a dormir y dice, de aquí en adelante nadie tiene acceso a internet en esta casa porque yo iba a dormir. Y yo no quiero que él se quede con el equipo. Mientras yo duermo, él está viendo páginas de internet o lo que sea. Claro. Pues yo tumbaba esa comunicación. La tumbaba y era... teníamos encontronazos porque a veces él estaba jugando y de momento decía, quedan 5 minutos para las 10 de la noche y él no me contestaba y a las 10 yo tumbaba la comunicación y allá estaban los gritos que estaba a punto de ganar, me quedaban 3 segundos y tú tumbaste eso. I'm sorry, ¿sabes? Se acabó, esta es la hora. Y eso le toca a papá. Claro. Papá o mamá son los que... Mira, yo te voy a decir otra cosa más que te va a asustar. Este aparato tú lo compras, está a nombre tuyo. Va a dárselo al nene, a la nena. Si ese nene se metió a ver pornografía y hay fotos de menores de edad ahí, ¿a quién tú crees que van a arrestar? Al adulto, que está el nombre. Al dueño del teléfono, que eres tú. Y tú le vas a decir a la gente, no, pero es que ese teléfono lo usa la nena. Y eso dicen todos los delincuentes, vente con nosotros. Y cuando búscate un abogado que te defienda después. Porque no estamos pensando que pensamos que esto, yo no tengo nada que ver con eso porque es que tiene el nene. Cuando busca a los agentes a nombre de quién está a nombre de John. De John. Y a quien van a buscar es a John. Es a John. Y eso la gente no está pendiente de eso, no saben eso. Usted no le va a pasar, no va a ir a la cárcel, posiblemente,
pero lo van a arrestar, se lo van a llevar de donde está, lo van a tirar al piso porque usted va a decir que usted no tiene que ver nada con eso, le van a poner unas esposas, se lo van a llevar en una patrulla y lo van a encerrar en una celdita que tienen allá ICE o FBI, y allí va a esperar hasta que se vea la vista en el tribunal. Que usted consiga un abogado que se pueda explicar qué fue lo que pasó, y van a pasar unos días. Claro. Y ninguno de nosotros queremos estar en eso. No. No es necesario. Pues entonces tenemos que ejercer un poquito más de control con estos equipos cuando los compramos. Y otra cosa que le pasa a la mayoría de la gente adulta es que yo le compro este aparato a un menor y yo no sé realmente cómo esto se usa. Y los menores lo saben. Saben, exacto. Esa es la realidad. Aquí ahora. Sí. Literal. Habla. Yo le tengo dos preguntas. Me parece que debe haber, no sé, en Puerto Rico, en este caso, Sí. personas que identifican que tienen problemas de pedofilia, que tienen problemas de acercarse a niños y eso. ¿En Puerto Rico existe ayuda para esas personas que para que se puedan rehabilitar o no sé? Bueno, debe haberla, yo no sé dónde está. Yo conozco una iglesia que hay en Río Piedra, por allá por Reparto Metropolitano, que trabaja con personas que han tenido problemas de esa naturaleza, entre otros, y les dan unas clases y les van dando unas orientaciones. Pero cuando tú eres acusado, que te acusan de un delito de ataque sexual, ¿verdad? De índole sexual, te van a procesar y vas a ir al registro de ofensores sexuales. Ese registro de ofensores sexuales, la persona va a estar ahí por 25 años en Puerto Rico si el delito se cometió en Puerto Rico. Wow. Si el delito es a nivel federal, va a estar de por vida en ese registro. Entonces, hay que buscar ayuda psicológica, hay que referir a esa persona una vez que salga de la cárcel, que cumplió su tiempo. La persona debería buscar ayuda para evitar caer en eso otra vez. Hay alguna gente que están ahí y cometieron el delito por un error de ellos mismos, pero no es que sean pedófilos, ni sean depredadores sexuales. Simplemente averiguaron aprovecharon una oportunidad que tuvieron y pues hicieron lo que hicieron y fueron procesados. Esa gente se puede rehabilitar porque ellos van a conocer que cometieron un error, van a necesitar ayuda psicológica, un médico en psicología que le vaya a ayudar a conocer por qué llegó ahí, por qué cometió eso. Y la gente debe buscar la manera de ayudarlo, porque son gente que necesitan ayuda. Y si vienen a la iglesia, ese es otro tema. ¿Qué vamos a hacer con un ofensor sexual que tenemos en la iglesia sentado? Esa es la pregunta que estaba engranando ahora Esa es mismo. para la próxima. Pastor, mi pregunta final, ¿qué usted le puede recomendar, decir o sugerir a una persona que esté viendo este episodio ahora mismo y está siendo víctima y no se atreve a hablar? Mira, bueno, el consejo es que tiene que hablar. Si es una niña, si es un varoncito, cualquiera que esté siendo objeto de un ataque de índole sexual o a través de las redes o físico, hay teléfonos donde usted puede llamar y lo van a ayudar. El de ICE, el de Homeland Security, 787-729-6969. Ese teléfono está 24 horas ahí. Si usted no sabe cómo decírselo a papá o a mamá, llame a ese teléfono y allí hay unos muchachos que trabajan y unas muchachas que trabajan con las víctimas y te van a ayudar a canalizar ese caso, ese asunto, de manera que podamos hablar con papá y con mamá y que también podamos recuperar la evidencia que se necesita para procesar el caso. Hay otro teléfono que es el del FBI, 787-754-6000. Ese teléfono también está 24 horas. Y hay gente que puede ayudar, ¿verdad?, a estos menores. Nunca se quede callado. El silencio lo que va a provocar es que vuelvas a ser atacado. Y tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Y si papá o mamá tienen la queja de un menor, de un hijo que fue atacado, que fue tocado, que está siendo expuesto a algo malo, como esto que hemos hablado aquí, papá y mamá lo primero que van a hacer es dar un abrazo a su hijo o a su hija. Dale un abrazo y dile que tú la amas, porque ¿sabes qué? Papá y mamá, tú eres el héroe de ella o de él. Él está buscando refugio. No es que le des con la correa, que le des con la chancleta, que lo regañe, que le quites el celular. Eso lo trabajamos después, pero lo primero que tenemos que hacer
es darle un abrazo a ese hijo y decirle, yo te voy a ayudar. Explícame qué fue lo que pasó y vamos a buscar la ayuda para que tú salgas de eso. Eso yo lo he visto, lo hemos trabajado con gente y hoy día esas víctimas son profesionales que pudieron salir de ese problema. Sacamos al malo del medio y salvamos a la víctima. Nunca el silencio es una opción. Hay que hablar. Literal. Papá, palabra, no, muchacho. Cualquiera. hombre. Papá, mamá que me escucha, y yo creo que es factor importante. Yo lo practico en mi casa y me gustaría ver un Puerto Rico que haga lo propio. Sentarnos a hablar con nuestros hijos. Yo creo que la comunicación para no solamente descubrir, sino ayudar a personas que han sido víctimas de personas como estas, ¿verdad? Con este perfil, la comunicación es vital. La comunicación es vital y yo creo que iglesia tenemos que despertar, punto. Tenemos que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque, como dije en un inicio, parte importante de nuestra espiritualidad es estar sano por dentro y por fuera. Y son temas que se tienen que hablar. Va a costar, yo creo que, y se lo comentábamos el pastor fuera del aire, contenidos como este o esta página se creó con ese fin. Y Ministro es parte de esto. Nosotros cuando comenzamos, al principio era chocante, porque no son temas que regularmente se hablen desde un altar, desde un púlpito, desde una iglesia, pero son temas que se tienen que hablar. ¿Por qué? Porque la juventud que viene creciendo lo tienen ahí en sus narices, frente a ellos. A veces no saben ni cómo actuar ante esto. Así que esto es importante y yo creo que este podcast merece un aplauso. Pastor, hay gente que está viendo ahí y dice, yo sé que usted es un hombre muy ocupado. pero hay gente que está viendo este contenido y dice, mira, yo necesito que en mi iglesia se hable de esto, entre otros temas, porque usted trabaja más temas, ¿verdad? Sí. Pero si alguien los quiere invitar a su iglesia, si alguien quiere tenerlo, ¿verdad? Que le hablen de estas cosas a los jóvenes de su iglesia o algún grupo de trabajo, ¿dónde se pueden comunicar con usted? Bueno, que te llamen a ti, tú me llames. 787-690-0248. 690-0248 es un teléfono donde me pueden escribir por WhatsApp, por texto o me pueden llamar. Hemos estado hablando de estos temas, de otros, lo que son los crímenes cibernéticos, todo lo que ocurre a través de las redes sociales, los problemas que hay con los ofensores sexuales, cómo la iglesia va a trabajar con eso. Hay un montón de información que nosotros hemos dado. Hay un tema que sacamos reciente que es la tecnología y sus tentaciones. Wow. O sea, que estamos envueltos en esto y no nos damos cuenta y nos ponen ahí videos y fotos que nos vuelan la mente y nos sacan de la percepción de Dios y nos llevan a otra cosa. Todas esas cosas sí las vemos. Pues obviamente, pues como soy pastor ahora, la agenda está un poquito más restringida porque tengo en la iglesia tengo 4 cultos en la semana, así que no me gusta salir los días que tenemos cultos. A veces en ocasiones especiales, pues sí, hemos hecho arreglos. Mi esposa es la que se encarga de eso mayormente, porque a veces yo pongo 2 actividades el mismo día. Pero sí, estamos disponibles, ¿verdad?, para hablar de estos temas en las iglesias. Y es bueno que se haga porque yo lo he visto tantas veces. Lo que veo son caras de asombro en las personas cuando uno habla de estos temas porque no sabían que esto era así. No es para que nos asustemos, como decía Javier, y salgamos corriendo y digamos qué va a pasar aquí. No, es que estemos apercibidos, es distinto, es apercibido para que no nos sucedan cosas que estamos viendo que están ocurriendo en nuestro país y que están ocurriendo en nuestras congregaciones, que jamás hubiésemos pensado que ocurrirían, pero sí, están ocurriendo y nosotros estamos pastoreando en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, que está ubicada en la carretera 185, kilómetro 4.5, en el barrio Campo Rico. Aquello le llaman el sector Finca Pozo. Allí está la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Campo Rico. Y allí hablamos de estos temas. Siempre tenemos a la iglesia al día con estas cosas, entre otras, ¿verdad? Y hay que armonizar la vida espiritual. Exacto. Y las cosas que nos amenazan como hijos de Dios y como ciudadanos en este país. Exacto. Y, importante, pastor, nosotros siempre concluimos con una pregunta que
que sea factor determinante al final de la entrevista, una pregunta que nos confronte, una pregunta que nos ponga contra la pared, ¿verdad? Y es la manera en que siempre cerramos los podcasts. Le pregunto, usted que trabaja en el Tribunal Federal, ¿verdad? Yo creo que nos puede ayudar con esto. Nuestro compañero Javier está siendo abusado por su esposa. ¿De qué manera podemos Darle unos consejos prácticos? Yo sé que ya llevo unos días sin voz, pero dale unos consejos prácticos a nuestro amigo. Por favor. Está volando. Mira, el 54. Pastor, muchas gracias por decir que sí a este contenido y gracias, de verdad. Yo creo que esto merece una parte 2. Hay que Definitivamente. considerarla, por favor. Aplausos, Corillo. Oye, más contenido como este vas a conseguir aquí en Radical Youth. Por favor, compártelo, porque usted sabe que este contenido va a ser de bendición, informativo, educativo. Aquí tienes de todo. Compártelo con alguien más. Así que hemos terminado, hemos dado por concluido esto, pero nos esperan en el próximo episodio. Nos vemos.